Ok, ok, ok. Bueno, entonces, déjame ver si logramos acabar. Si logramos acabar el tema de ayer. Me faltó algo que revisáramos de ayer. Si me pueden decir. Yo me quedé con duda con los vectores, con los círculos unitarios, disculpe. Círculo. Ah, los vectores unitarios. Ya. Ok, ok. ¿Qué van a ser vectores? A ver. Vectores. ¿Sí les llegó la pizarra? ¿Sí les llegó? Ah, bueno, sobre todo la pizarra. Creo que nada más era la pizarra compartir. La presentación ya se los había mandado. Ah, habíamos quedado que no les había mandado, ¿verdad? Las pizarras. Yo creo que ya las recibieron. Ok. Sí logramos hacer entonces todos los ejercicios de vectores unitarios. Vamos a checar. Ok, entonces hicimos todo esto. ¿Qué más? Bueno, entonces, vamos a ver. En relación a lo que se habla en el examen, vendrían entonces este tipo de casos, vectores, la magnitud de un vector, que en este caso también puede venir el detalle que, ¿dónde está? Creo que aquí lo hicimos. Algo muy similar a lo que hicimos aquí, donde se resolvió la operación que nos indican cada inciso y posteriormente se calculó el módulo o la magnitud, la dirección y el vector unitario. Puede venir algo así muy general, porque ya aquí aplican la parte de la operación de lo que nos indica para generar un nuevo vector, posteriormente calcular la magnitud o módulo de ese vector, su dirección o el sentido, que en este caso es el ángulo, se calcula el ángulo, y posteriormente calcular el vector unitario. Entonces ahí nada más, si pueden repasar un poco esa parte, eso es lo que más o menos vendría en cuestiones de operaciones de vectores, sumas y restas, del mismo vector, por ejemplo, aquí que teníamos este vector, le calcularon ustedes también la magnitud o el módulo, y a partir de calcular la magnitud o módulo de ese vector, también calcularon el sentido o la dirección de ese vector. Ahora, Profe, había un tema que, ay, no me acuerdo cómo se importante. llama, pero algo de unos círculos. Círculo unitario. ¿Unos qué? Hay un tema que no entendí bien, que era el círculo unitario. Círculo unitario. Eso es mate, creo, profe. ¿Sí, de mate? Círculo unitario. Ajá. Porque aquí recuerdo que es... Vamos a ver. Operaciones. Círculo trigonométrico o unitario.
¿A eso se refieren? Sí, profe. Ah, ok. Entonces, pues es de los primeros, casi primeros temas. A ver. De hecho, es una presentación antes. A ver. Vectores. Generalidades componentes un vector, cálculo componente, ejercicios, vectores, magnitud, dirección vector. Ah, ya viene la referencia. Cálculo trigonométrico unitario. Ok. Sería la parte de la conversión, convertir radianes a grados o de grados a radianes, sería esa parte. Porque básicamente lo del círculo trigonométrico es ubicación de los cuadrantes, ubicación de los ángulos en ese círculo. Bueno, ahí te lo coloco. Voy a colocar aquí nada más. Sería lo del círculo trigonométrico o unitario. Sí, es un círculo de radio igual a la unidad, con centro que se encuentra en el origen de un sistema de coordenadas rectangulares. El círculo se divide en 4 partes debido al plano cartesiano, el cual se es denominado como cuadrante. Sí, es prácticamente lo que hemos estado desarrollando o aplicando más que nada el concepto, la división de los cuadrantes, los ángulos que integran cada uno de los ejes, qué ángulos integra a cada eje. Sabemos el eje positivo, 0 grados, posteriormente 90, 180, 270, y si realizamos todo el giro, entonces tendríamos los 360. De este círculo unitario también se deriva, ¿dónde está? La parte de descripción en radianes, o sea que puedo representar este círculo en grados o en radianes. ¿Sale? Y bueno, a partir de ahí viene el concepto de cómo convertir grados a radianes y de radianes a grados, que fueron unos ejercicios muy sencillos, que sería prácticamente la aplicación de esta ecuación. Te lo muestro nada más, lo pego. Esto. Sí, lo del círculo trigonométrico básicamente es la aplicación de estos ejercicios, la aplicación de estas ecuaciones, de cómo calcular radianes a partir de los grados o grados a partir de una cantidad en radianes. ¿Vale? Bueno, es lo que hicimos aquí. No sé si esto sea lo que ustedes comentaban de la duda, pero es muy sencillo aplicar la ecuación de radianes y la ecuación de grados. Si tenemos entonces una expresión o un ejercicio en donde los grados, bueno, en donde el resultado está en grados, pero en las respuestas que ustedes tienen en el ejercicio están en radianes, entonces van a tener que convertir esa cantidad que ustedes obtuvieron en grados radianes o viceversa, ¿sale? Entonces ahí será muy importante observar las respuestas del ejercicio, ¿vale? El caso particular podría ser, lo antes comentado, que ustedes obtuvieran del ejercicio resultados en grados y en las opciones que ustedes tengan que elegir para la respuesta correcta esté en radianes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? De grados, tienen que convertirlo a radianes o viceversa. Si están en radianes, las cantidades del ejercicio, el resultado del ejercicio, y en las opciones múltiples están en grados, pues entonces tendrán ustedes que transformar su resultado en radianes a grados, ¿sí? Porque las opciones de ese ejercicio están en grados. De todo dependerá de cómo se encuentre declarado la respuesta.
¿Sale? Ahora, si otro caso particular, si en el ejercicio todo viene en grados y al final ustedes tienen un resultado en grados y en las opciones de la respuesta están, no sé, 3 en radianes y 1 en grados, pues entonces hay que ver que efectivamente coincida con los resultados que ustedes obtuvieron en grados, porque es muy probable que ese único valor que esté en grados, o sea, la única opción que esté en grados de las respuestas de ese ejercicio, pues sea la correcta, y todo lo que esté en radianes, pues ya prácticamente estaría descartado, ¿sale? Ahí nada más también tener la oportunidad de observación para no realizar un doble trabajo. Y en cuanto al círculo unitario, círculo trigonométrico unitario, es básicamente esto, la descripción de los cuadrantes. ¿Qué cuadrantes o en cuántos cuadrantes dividimos a ese círculo? Sobre todo para ubicar a nuestro vector resultante o a nuestro vector que se genera a partir de la suma o resta, ¿sí?, de vectores. Y bueno, de ahí nosotros lo que presentamos después fue esta tablita. En dado caso que no tengan ustedes calculadora, con respecto a, por ejemplo, si ustedes tienen el seno de 30 grados, pues entonces expresarlo en una cantidad que es equivalente a ese seno de 30 grados, que es un medio, por ejemplo, seno de 45, que es 1 entre raíz de 2, seno de 60, que es raíz de 3 entre 2, seno de 120, raíz de 3 entre 2. O sea, si ustedes tienen ángulos 30, 45, 60, 120 y le quieren calcular el seno, pues entonces también lo pueden representar numéricamente, así como está descrito en la tabla, ¿vale? También, en dado caso que se esté fallando su calculadora o hay algún detalle en cuanto al dispositivo con el que ustedes realizan sus operaciones. De igual manera, para un coseno, para una tangente, la cotangente, cosecante y secante, pues estos no lo utilizamos en ejercicios, entonces estos no vendrían, ¿sí? Estos estarían descartados. Solamente estaríamos hablando de un seno, de un coseno, inclusive la tangente. Sí, la tangente sí. ¿Vale? Pero eso sería lo del círculo. No sé si este sea la duda. Se me hace raro porque ese sí estaba sencillo. Pero si es otra cosa, mejor dígame, un poquito más puntual. Bueno, por mi parte. ¿Sí era ese? Sí, no sé. Ok, va. Entonces solo es saber ubicar los cuadrantes. Los cuadrantes, básicamente es eso, y es lo que hemos estado aplicando en los ejercicios. Okay. En los ejercicios que hemos estado desarrollando. Bueno, ese sería, está bien, un apunte. El otro apunte, vamos a tratar también de abarcar cosas, y también, bueno, a realizar, al menos en la última hora, ejercicios del último tema. Nada más para ver esto. ¿Dónde está? Acá está. Ok, entonces, puntualmente ya les acabo de decir más o menos uno de los ejercicios posibles que pueden venir en el examen. La otra es, ¿en qué momento, por ejemplo, vamos a seguir aquí. La otra es, por ejemplo, ok. Bueno, vamos a poner esto. Ustedes han visto el caso, bueno, no sé si han fijado, hay unos casos que tuvimos ahí de el ángulo de 45, miren aquí nada más esto. Ángulo de 45. Cuando tenemos un ángulo de 45, de hecho vamos a ver si se puede hacer el planteamiento. Un ángulo de 45, con este ángulo de 45 se forma este vector. Vamos a poner el vector A.
con componentes X y 5 en Y, así, para que sea un ángulo de 45. Aquí la particularidad que tiene este caso es que cuando tengamos nosotros entonces un ángulo de 45 grados o tengamos un vector con un ángulo de 45 grados, las componentes de X y de Y, o sea, si aquí tengo entonces mi vector A, aquí tendré yo una componente a X y aquí tendré una componente a Y. ¿Sale? Cuando yo tengo entonces un ángulo de 45, siempre, es casi como de ley, tendremos entonces, tanto para la componente en X como la componente en Y, el mismo valor. No sé si se han fijado. ¿Sí? Da el mismo valor. Eso es porque prácticamente estamos formando un cuadrado, ¿sí?, con lados iguales. Y un cuadrado con lados iguales, si trazamos una diagonal, bueno, así como está de hecho, trazamos diagonales, esas diagonales tienen ángulos de inclinación de 45 grados. ¿Sale? Entonces, cuando tengamos el caso con un ángulo de inclinación de 45 grados de un vector cualquiera, las componentes en X y las componentes en Y siempre serán iguales. ¿Sí? De hecho, podemos hacer el caso. Vamos a calcular primero la magnitud. La magnitud de esto. Entonces tendremos acá 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces aquí tendremos 25 más 25, 50, raíz de 50. ¿Cuánto nos da aquí? R. Miren, aquí, por ejemplo, esta parte, yo lo que ahorita estoy haciendo es pasar de coordenadas rectangulares. Recuerden, esa parte también es interesante, donde tenemos coordenadas rectangulares, que son los puntos, básicamente, o las componentes de mi vectora también. ¿Vale? Ese también es un tema importante porque también puede venir en el examen. Pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Calcular la magnitud de mi vector, que en este caso no es más que A. Nada más por colocar nomenclaturas, pero es lo mismo. Si lo que estoy colocando, lo que estoy calculando aquí es R. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto les da la raíz cuadrada de 50? 7.07. 7.07. Ok. Este sería entonces mi R. ¿Qué está pasando aquí? Que ahora de estas coordenadas rectangulares, de las componentes que yo tengo en X y Y, es para hacer la comprobación, ¿sale? Nada más para hacer la comprobación. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora para efectuar esa comprobación es pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Y recuerden que coordenadas polares es esta definición, tener o calcular R, el ángulo. Entonces aquí nos haría falta calcular entonces el ángulo. Sería teta. Y entonces para teta es tangente inversa de 5 entre 5. ¿Sí? Tengo 5 en Y, 5 en X, 5 entre 5. Entonces, ¿eso cuánto da? Aquí ya por definición nos va a dar 45 grados. De hecho, aquí le voy a mandar. 15.73. Tangente. A ver. No, es 5 entre 5, ¿no? Tangente inversa de 1. Sí, a mí sí me da 45. 45, ajá, debe dar 45. ¿Vale? Recuerden esta parte también. Aquí también hay un dato interesante. Es que cuando
tengamos la tangente inversa un número entre ese mismo número, siempre nos va a dar 1. Y entonces la unidad en la tangente inversa siempre será 45 grados. ¿Vale? Nada más ahí como acotación. Bueno, entonces con esto hemos calculado coordenadas polares. O sea, tenemos 7.07,45 grados. ¿Vale? Y ahora que lo que voy a hacer es comprobar que efectivamente nos dé 5,5. ¿Sí? Entonces, de coordenadas polares, que es R, teta, entonces ahorita voy a aplicar cómo calcular X. X, ¿cómo la calculamos? Recuerden que X es la magnitud del vector A por el coseno del ángulo, en este caso teta, o también la magnitud de mi vector R por el coseno de teta. Y entonces, ¿cuánto vale R? R vale 7.07 por el coseno de 45. Y es igual a la magnitud del vector A por el seno de teta, que es igual a la magnitud de R por el seno de teta. Y entonces estamos hablando de 7.07 por el seno de 45. ¿Y eso cuánto les da? En coseno me sale 4.99. 4.99. ¿Ok? Y en el seno, Igual, profe, 4.99. 4.99. Ahí está. Entonces hemos comprobado que efectivamente cuando tengamos un ángulo de 45 grados, vamos a tener valores en el cateto, bueno, cateto adyacente con respecto al ángulo o la componente en X iguales a las componentes en Y o el cateto opuesto, ¿no?, a ese ángulo. ¿Vale? Si partimos de una definición puntual, dándole valores a X y a Y, a mi componente X, a mi componente Y, generamos ese ángulo. Pero ahora, de acuerdo a lo que yo les comentaba, pues sería, bueno, era interesante calcular o regresar a los orígenes y verificar que efectivamente sea, ahora sí con la descripción matemática, trazable, ¿no?, a lo que se está señalando. De que las componentes en X y las componentes en Y, cuando el vector tenga un ángulo de 45 grados, siempre serán iguales, ¿sale? Independientemente de qué descripción tenga este vector. Recuerden que mi vector puede tener un nombre A, puede ser una fuerza, puede ser un desplazamiento, puede ser una aceleración, ¿vale? Independientemente de qué nomenclatura la esté describiendo, ¿sale? Y bueno, aquí hicimos también un recordatorio que podemos pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, ¿vale? Mucho ojo ahí. ¿Sale? Entonces aquí podemos decir que mi componente en X será igual a componente en Y. ¿Sale? Esta podría ser también ya una respuesta de qué pasa cuando tengo un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal con las componentes, ¿no? ¿Qué pasa? Que la componente en AX es igual a la componente en AY. ¿Vale? Sería una definición. ¿Qué más? Ok, les comentaba que calcular las magnitudes, direcciones a partir de las operaciones vectoriales, ¿no? También esa parte hay que repasar. La otra es la descomposición de los vectores, como en, ¿dónde hicimos descomposición de vectores? Acá está. Muy importante esa parte, cómo aprender a descomponer los vectores. De hecho, también lo hicimos en el anterior, ¿no? Descompusimos la componente en X, en AX, y descompusimos la componente en AY. ¿Con qué funciones trigonométricas
descomponemos componentes en X. Recuerden que para X, para descomponer a la componente o para calcular la componente en X, siempre se utilizará la función trigonométrica del coseno, siempre y cuando estemos partiendo del eje X. ¿Vale? Es lo que hicimos anteriormente también para calcular los valores de X y Y. ¿Sale? De los ejercicios también que desarrollamos, fuimos descomponiendo los vectores. ¿Sí? Descompusimos vector F1, fuerza 1, vector F2, vector F3. ¿Sale? ¿Cómo lo descompusimos? De esta forma. ¿Sí? Recuerden siempre que para calcular la componente en X, siempre se usará esta parte, o esta función trigonométrica, coseno. En Y, seno. Siempre y cuando estemos partiendo la dirección de mi ángulo a partir del eje X. ¿Vale? Que normalmente eso es lo que vendría en los ejercicios, que no vimos casos en donde parte del eje Y solamente los cardinales, pero al final llegamos a la conclusión de que también utilizáramos, ¿no?, la relación de la función trigonométrica coseno de alfa con respecto al eje X, seno del ángulo con respecto al eje Y. ¿Vale? Esto es algo muy importante, ¿sí? La descomposición de los vectores. ¿Por qué descompusimos los vectores? Porque al final del ejercicio nos piden, sobre el anclaje actúan tres fuerzas tal como se indica, determinar magnitud y dirección de la resultante. Entonces, por eso fue que descompusimos, porque necesitamos calcular magnitud. Para calcular la magnitud, recuerden, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Sumatorias de fuerzas en X, en este caso esto fue sumatoria de fuerzas en X, y en esta parte también, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Vale? Es lo que desarrollamos. Entonces, esas sumatorias de fuerzas en X, sumatorias de fuerzas en Y, aquí las colocamos para obtener a nuestro vector resultante. ¿Vale? Mucho cuidado aquí al momento de colocar la cantidad que nos resulta de la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Mucho cuidado. Siempre contemplen el signo. No se olviden nunca del signo. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros calculamos la fuerza resultante, que es ¿qué significa eso? Significa que tenemos un nuevo vector, ¿sale? O sea, un nuevo vector de mi FR con componentes en X y componentes en Y. Pero en este caso, ¿cuáles son las componentes? Mis componentes son sumatoria de mis fuerzas, en este caso porque son fuerzas, de mi sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de mis fuerzas en Y. ¿Sale? Esa sumatoria de fuerzas en X o de componentes en X y componentes en Y, recuerden, son componentes, son puntos en el espacio. No se deben de sumar sumatoria de fuerzas en X más sumatoria de fuerzas en Y, literal, no, sino que son componentes, son elementos apartes. Además, no son términos semejantes, es elementos que conforman a la variable X, elementos que conforman a mi variable Y, nada más. Entonces, esos puntos se deben trazar en un plano. ¿Por qué? Porque al momento de que yo coloco a mi nuevo vector fuerza resultante en un plano, yo me voy a dar cuenta en qué cuadrante se encuentra ese nuevo vector. ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta también a qué ángulo corresponde la dirección de mi nuevo vector. ¿Vale? Eso es muy importante porque ya vimos que en la calculadora, por ejemplo, esta operación, al momento de que yo calculo el ángulo, que fue esto, calculamos el ángulo aquí, y nos dio menos 28.49 grados. Y ustedes pueden decir, si no lo graficaron, ¿sí?, si no hicieron la parte donde tienen que graficar al vector resultante, pues entonces aquí ustedes, si no tienen bien los conceptos, pues van a decir, no, pues entonces es menos 28.49 y ya,
con ese valor se van. Y no, tienen que graficarlo o al menos darse cuenta en qué cuadrante se encuentra ese nuevo vector fuerza resultante para colocar adecuadamente el ángulo de ese nuevo vector. Es muy importante eso, ¿vale? Y es lo que hicimos aquí. De acuerdo a la gráfica, bueno, a lo que graficamos en el planito, nos dice que está ese nuevo vector en el cuadrante 4, ¿sale? Porque tengo en X positivos y en Y negativos. Entonces, eso corresponde al cuadrante 4. Graficamos ese nuevo vector e inclusive colocamos, porque nos dio una calculadora, 28.49, pero eso no nos da la dirección correcta de ese vector, porque estamos en el cuarto cuadrante. Y corresponde al cuarto cuadrante ángulos que van de 270 a 360 grados. Y esto nada que ver con lo que calcularon o lo que nos dio la calculadora, los 28.49. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer entonces es, si nos da negativa en la calculadora, menos 28.49, así como les dio a ustedes, menos 28.49, lo que hay que hacer es sumar 360 para que esto se reste. ¿Sí? Digamos ahora sí el ángulo adecuado, que son los 331.50 grados. Ahora sí, eso sí me da idea de que efectivamente el vector nuevo está en mi cuarto cuadrante. Ojo ahí, mucho ojo. ¿Sí? Si no tienen bien o no pueden visualizar bien en dónde se encuentra el vector, es mejor graficarlo, pasarlo a un plano de referencia y a partir de que ustedes grafican a escala, claro, a escala, esos valores de X y esos valores de Y, ahora sí ustedes pueden darse cuenta, ok, se encuentra en el segundo cuadrante, ok, se encuentra en el tercer cuadrante, ok, se encuentra en el primer cuadrante, entonces lo que me dé la calculadora, no hay problema. ¿Se recuerdan aquí, no? Que en el primer cuadrante lo que me da la calculadora, pues no hay problema, aquí no hay que hacer nada. En el primer cuadrante no hay que hacer nada. En el segundo cuadrante sí. En el tercero y en el cuarto. ¿Sale? Entonces ahí, mucho cuidado. Reitero, siempre traten de graficar su vector resultante. ¿Sale? Bueno, ¿qué más? Ok. Y lo otro es, entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Igual ya haciendo de este resumen, una pregunta general. Bueno, entonces, hemos visto hasta aquí direcciones de vectores que tienen este sentido. Voy a colocar aquí. Por ejemplo, si yo estoy... Voy a graficar nada más. Simplemente. Direcciones de vectores que tienen este sentido. Y estos se forman a partir de puntos, ¿no? De las componentes de ese vector. Por ejemplo, si aquí tengo mi vector B, si aquí tengo componentes Bx, componentes By. Bueno, aquí un ángulo. Esto si lo trasladamos, aquí más o menos. Si lo trasladamos nada más el puro cuadrito que tenemos ahí, tendríamos algo. Tendríamos algo muy, muy parecido a eso. Aquí tendré entonces mi AX y aquí tendría yo mi AY,
perdón, esto está en B. Sería B. Aquí tendríamos entonces BX, y aquí tendría mi BY, ¿no? Es lo mismo, ¿vale? Solamente estoy extrayendo el rectángulo, el triángulo rectángulo, y ese sería entonces mi vector B, originado por las componentes BX, BY, ¿sale? Y bueno, aquí, por ejemplo, tengo mi BX y tengo mi BY. Entonces, mi vector B se origina a partir de BX más BY. O sea, la suma de este elemento más la suma de BY. También, eso significa también esta parte de la interpretación de las sumas y restas de un vector, significa que estamos teniendo un vector Bx seguido después de un vector By. ¿Sí? Reitero, no literal se suma, sino que esta es una interpretación de cómo se encuentran estos vectores. ¿Sí? Diga aquí, por ejemplo, tenemos Bx y posteriormente continúa By. ¿Sale? Entonces, por eso se le coloca más By. Entonces, aquí, en realidad, este vector sería Bx más By, porque este es el vector B. ¿Vale? O sea que este vector en color negro también se puede declarar de esta forma, ¿sí? A partir de esta interpretación, de que no es más que la unión de dos vectores continuos, ¿sí? Que el Bx, el vector Bx, continúa posteriormente el vector By, ¿sale? Eso significa que estamos en una continuidad de vectores, tanto de la componente X como de la componente Y, ¿sale? Y bueno, eso sería la interpretación. La otra es que si yo tengo entonces ese mismo caso de vectores, voy a colocar aquí otra vez Bx, y aquí vamos a colocar otra vez a By, pero ahora inverso. ¿Sí? No dando la continuidad, sino que ahora Bx opuesta a By. Entonces aquí, si nosotros tenemos el caso ¿Profe, de que B es hipotenusa? B es la hipotenusa o mi vector B. ¿Sí? Ok. Sí, Entonces, es la hipotenusa. lo que va a medir Bx más By es igual a hipotenusa. Es igual al vector B. ¿Sí? Interpretándolo, solamente esa suma, la interpretación de esa suma, solamente nos está indicando entonces la dirección de la componente X y la componente Y, cómo se encuentran esos vectores Bx, en este caso Bx y este vector By, ¿cómo se encuentran? Si yo tengo entonces la suma de dos vectores, eso quiere decir entonces que es la continuidad de esos dos vectores. Y esa continuidad de dos vectores, que en este caso vamos a trasladarnos a uno de los ejercicios, ver nada más aquí. ¿Cuál ejercicio es? Para trasladarnos ya en materia de componente. Acá está. Aquí, por ejemplo, este. Vamos a poder pegarlo.
¿Dónde estaba? Ok, entonces, si nos trasladamos a estos ejercicios que tenemos aquí, quitar todo esto. Sí, bueno, trasladándonos a estos ejercicios, voy a colocar en referencia a R, ¿sí? Estos vectores. Entonces aquí, a lo que iba en esta parte de las componentes es que en realidad este vector B se está originando también de la intersección o continuidad de dos vectores, componente en X y componente en Y. Pero trasladándonos a las operaciones que tenemos aquí, pues es prácticamente lo mismo. Es lo que está sucediendo también, por ejemplo, para el vector R. Entonces, aquí vamos a colocar en variables del vector R. Este que está aquí, el vector en color negrito, sería entonces nuestro vector R, trasladando este concepto aquí. Nos dice que se forma a partir de 3i más 4j. O sea, entonces que aquí tengo entonces a escala 1, 2, ahí 3. 3i y aquí 4j. Estos en realidad 3i y 4j son vectores porque tienen dirección. Entonces, de alguna manera aquí también estas componentes en X y en Y denotan vector, denotan también dirección, denotan posición y forman al vector R. Ahora, de tal manera que esta R, este vector R sería 3i más 4j. ¿Sale? A eso me refiero con la continuidad, de que en realidad esta suma es en realidad la continuidad de dos vectores, que sería 3i y 4j, o componentes. ¿Es un vector unitario? Así es, sí, estos son vectores que dan dirección. El vector unitario, recuerden, que es el que vale 1. ¿Cómo calculan el vector unitario? Mi vector unitario de R sería igual entonces a R entre la magnitud de mi vector R. ¿Sí? De aquí se puede formar el vector unitario, pero estas son direcciones. El vector unitario, ¿qué valor tiene? Normalmente 1, ¿no? Y las componentes de este vector unitario son 0.05, 0.9, 0.8. Entonces este no es vector unitario, es suma de vectores. Es suma de vectores, así es suma de vectores. Estamos aquí sumando vectores, sumando componentes en X y componentes en Y para que nos resulte este vector R. ¿Sale? La otra es, ¿qué pasaría si entonces mi vector R, tiene componentes entonces 3i menos 4j? 3i menos 4j. Eso quiere decir entonces que la formación de esas componentes estaría de esta forma 3i y 4j. Pero ¿hacia dónde estaría 4j? Hacia abajo. ¿Sí? No estaría continuo a 3i. Y entonces aquí tendríamos 3i menos 4j
sería entonces mi vector R. ¿Sale? Ese es nada más para un solo vector, pero también se puede dar el caso en donde tengamos ese mismo vector, suma de dos vectores, ahora sí, con componentes específicos, ¿vale? Que se origine este vector R a partir del valor del vector A más el valor del vector B. Cuando el vector A tenga valores, no sé, de I más J, y mi vector B tenga valores de 2I más 1J. ¿Sale? Entonces aquí estaría indicando también, bueno, voy a borrar esto. Ok, borrar esto. Y entonces también cuando tengamos el caso de esta notación, es entonces igual la formación de mi vector R a partir de un vector A, ahora en este caso literal un vector A, y la formación de un vector B, o la suma de un vector B, también. ¿Sí? Eso origina entonces de que la suma de mi vector A más la suma de mi vector B nos origina al vector R. ¿Sí? También se puede dar el caso. ¿Por qué? Porque aquí lo que voy a hacer es sumar las componentes I con I, J con J, y finalmente aquí sería 3I más 2J. ¿Sí? Eso me origina mi nuevo vector. También, ¿sale? También se puede representar de esa forma. Y la otra es, si entonces tengo que mi vector R se forma a partir de un vector A menos el vector B, entonces ubicamos al vector A y ubicamos al vector B, pero en sentidos contrarios, ¿sí? Porque es una resta, ¿sale? Es una resta. Entonces, aquí tendríamos el origen de ese vector R, la resta de las cantidades que conforman al vector A, que sería entonces I menos 2I, tendríamos aquí menos I, luego 1 menos 1, 0. Entonces esto sería el vector R. ¿Sale? Entonces, ¿a qué vamos? Profe, Si ¿qué nos tenemos es A menos B? A menos B. Ajá, sí. A Quedaría como I menos J. I menos J. Tenemos A no, menos menos B. I menos J. Menos I menos J. A ver, vamos a ver. Porque si Tenemos tienes... entonces A I más J, ¿no? Que es A menos 2I menos J. Entonces aquí es menos I. Esto es menos I. Y J menos J es... Más perdón, J. aquí es más. Quedaría menos I más 2J, ¿no? Menos I más... Es menos, ¿no? Este es... El valor de A es I más J y el valor de B es 2I más J. Entonces, I menos 2I es menos I y J menos J es 0. No, ok. Sí, entonces es menos I. ¿Sale? Perdón, es que yo entonces, había aquí... entendido que era menos I, menos J. Ok. No, aquí, bueno, tenemos que es A, I más J y B, 2I más J. Positivos todos. Aquí lo interesante es que entonces si yo tengo un vector en esta dirección, siempre será positiva. Denotando aquí que es mi vector A, este vector, en una dirección será positiva.
Y si yo tengo ese mismo vector opuesta a esa dirección, entonces ese vector se vuelve negativa. Es lo que tenemos también aquí este caso, ¿no? Tenemos aquí que A tiene el mismo sentido que B, ¿sí? Entonces son positivas. En el siguiente caso, tengo A en una dirección y B en otra dirección. Entonces, si está opuesta a la dirección, que en este caso corresponde al vector A, entonces será un vector en sentido contrario o negativo, ¿vale? Entonces aquí muy importante, muy interesante esta parte de que también las componentes de los vectores que hemos estado calculando también hacen referencia a un vector, ¿sí? Si es un vector continuo, de hecho en la descomposición de los vectores, todos son vectores continuos, si tienen esta dirección, todos. Pero a la hora de que realizamos las operaciones de este tipo de ejercicios, ya denotan un poquito más. De hecho, aquí no están. Déjame más. Busco dónde están. Profe, vamos a ver movimiento. Sí, de hecho ya vamos a entrar. Ya vamos a entrar en esa parte. Nada más era aquí haciendo un recordatorio y un resumen de esta parte de los vectores. ¿Sale? A ver. Nada más. Checo, ¿qué más falta? Sería eso. ¿Sale? Entonces, en resumen, eso sería las direcciones de estos vectores. ¿Sale? Si son positivos, indica continuidad. Si son negativos, entonces están opuestos esos vectores. Ahora, ¿en qué momento, entonces, yo tendría el resultado o la resultante de un vector que sea igual a 0? ¿En qué momento, de acuerdo a la operación, en qué momento yo tendría el caso en que la operación que yo efectúe me da un vector igual a 0? Sería el caso en donde, por ejemplo, en este ejemplo, en donde mi vector A sea igual entonces a mi vector, si en este caso no es A, si fuera B, entonces sería el caso en donde el vector B sea igual al vector A, pero en sentido opuesto, ¿no? ¿A qué refiero con eso? A que entonces, si mi vector A fuera igual a I más J y mi vector B sea igual a I más J, ¿sí? O sea, tener las mismas componentes, pero en sentido contrario. Este sentido contrario sería entonces el vector A menos el vector B. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Aquí está mi vector A, sentido positivo, y mi vector B en sentido contrario, sentido negativo. Son iguales, y eso entonces nos debe de originar I más J menos I más J. Entonces aquí tendríamos el caso en donde mi vector R es igual a 0. ¿Sale? Esa sería la interpretación también de este tipo de formación o de dirección de los vectores. ¿Sale? Bueno, entonces ya vamos a entrar en materia para la parte de movimiento de una partícula. A ver. Es muy rápido esto. ¿Dónde está? Aquí está. No sé si tengan alguna pregunta también de una vez para introducirnos en esto.
En el movimiento de una partícula, lo que vamos a estar usando son estas ecuaciones, quizás no todas, pero trataremos de abarcar, bueno, de acuerdo a los ejercicios también que están propuestos. ¿Siguen viendo mi pizarra? Sí, profe. Ok. Entonces, hay algunos conceptos aquí. En el movimiento rectilíneo uniforme, lo que estaremos tratando son aceleraciones constantes. No hay algún cambio, entonces todo será constante. Por eso también la parte de estas ecuaciones básicas no son tan complicadas. Es interpretación, básicamente. Esto se me trabó. Acá. Entonces, okay. Es esto. Y esto tampoco. Ok. Bueno, entonces, también de las ecuaciones básicas aquí es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Bueno, aquí nada más para hacer la acotación. De las ecuaciones básicas que ustedes conocen, que es velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. También podríamos estar utilizando. La aceleración
es igual a la velocidad entre el tiempo, ¿sí? También. Ecuaciones sencillas. Y en dado caso, utilizar estas ecuaciones cuando existan velocidades iniciales, cuando exista posición inicial. De acuerdo a esta ecuación, pues tenemos aquí que esto denota una velocidad inicial, esto denota una velocidad final, posición inicial, x0, de hecho aquí está, y x, posición final, o si nos dan toda la posición, pues entonces se calcula, esto se transformaría solamente a la única posición que tengamos. También pasaría con la velocidad. Si solamente nos da una velocidad total, entonces velocidad 0, pues prácticamente no la tendríamos y solamente tendríamos velocidad final. Reiterando esta parte, que no tenemos aquí cambios de aceleración, tendremos entonces constantes, ¿sí? Por eso también las ecuaciones se vuelven sencillas, ¿sale? Tenemos, este caso es velocidad promedio. Esto que está aquí indica velocidad promedio porque lo estamos dividiendo entre dos. Son dos velocidades. Entonces sacamos la velocidad promedio, la velocidad media, ¿sí? Con esta ecuación calculamos la velocidad media y sería entonces nada más despejar. Si tenemos velocidad, si queremos encontrar la velocidad media o promedio, sería entonces la posición, que es x menos x0. Esto denota posición inicial y posición final. Pero si solamente nos da un solo valor de posición, entonces x0 se va y solamente tendríamos posición, una sola posición. Y todo esto se divide entre el tiempo. Esto entonces es velocidad promedio o velocidad media. ¿Qué más? De igual manera, ¿sale? Si no hay velocidad inicial, todo esto se va, todo esto se va, todo esto se va, y solamente tendríamos la interacción entre en este caso, velocidad final, la aceleración y la posición. Reitero, x menos x0 es posición, ¿vale? Si no nos dan la posición inicial, entonces esto se va también, y solamente tendríamos a x, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Aquí nada más es de interpretación. Bueno, vamos a ver. Nos dice la primera, cuando una partícula se encuentra moviéndose con velocidad constante, se dice que su aceleración es, no hay una aceleración. Tenemos una velocidad, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir entonces? Que la aceleración entonces debe de ser igual a 0. Porque aquí tenemos, cuando una partícula se encuentra moviéndose con velocidad constante, tenemos una velocidad constante. ¿Dónde podemos aquí describir esto? Ok, aquí. El ejercicio 1 estaría descrito por esta, Pf de 0 más menos la aceleración por tiempo. Tenemos una aceleración constante, perdón, una velocidad constante. Entonces podemos decir o intuir que desde la velocidad inicial a la velocidad final, todo esto pues es igual a la aceleración por tiempo. Sin embargo, como es constante mi velocidad, no tengo ningún cambio en cuanto a mi velocidad, no estoy realizando una aceleración, o sea, no estoy generando más cambio de velocidad o algún cambio de velocidad. Entonces, si no tengo un cambio de velocidad, la aceleración es 0, ¿sale? Porque desde que partí, me he mantenido con esa velocidad, ¿sale? De tal manera que mi aceleración siempre tiene que ser 0. Si se da el caso en que una partícula o cualquier objeto se encuentre moviéndose con velocidad constante, esta es el punto, velocidad constante. Entonces su aceleración siempre será 0. La otra, en el ejercicio 2, nos dice, ¿cuánto tiempo tardará una partícula en alcanzar una velocidad de 50 kilómetros por hora? O sea, una velocidad final de 50 kilómetros por hora.
Si parte del reposo acelerando constantemente con una aceleración de 20 kilómetros por hora. Entonces tengo una aceleración, aquí sí me está dando una aceleración y tengo que es 10 kilómetros por hora cuadrada. Sale con una aceleración de 10 kilómetros por hora al cuadrado. Nos pide el tiempo. ¿Cómo puedo yo calcular el tiempo si tengo mis variables velocidad y aceleración? Hace ratito colocamos aquí una ecuación en donde, bueno, de todas estas, vamos a ver. Tengo aquí que la aceleración también se puede, no tengo una velocidad inicial. ¿Sale? No tengo una velocidad inicial, pero entonces puedo yo tomar de referencia la ecuación 1 y colocarla como BF es igual a la aceleración por tiempo, porque velocidad inicial no tengo, ¿sí? Velocidad inicial o V0 es igual a 0. Aquí no me lo está dando. ¿Sí? ¿Qué pasó? La velocidad inicial no sería 0 porque dice que parte de reposo. Sí. Velocidad inicial igual a 0. Así es. Entonces, si velocidad inicial es 0, la ecuación entonces se reduce. La ecuación 1, tengo esto, velocidad final es igual a aceleración por tiempo. En esto se reduciría esa ecuación. Y por lo tanto, si yo tengo parámetros como la aceleración, como una velocidad final, entonces yo de aquí puedo despejar a t para poder calcular ese tiempo. El tiempo entonces será igual a la velocidad final entre la aceleración. ¿Vale? Y eso entonces tendríamos 50 kilómetros por hora entre 10 kilómetros por hora al cuadrado. ¿Sale? Y entonces el tiempo sería igual a ¿cuánto? 5, ¿no? Aquí tendría yo 5 horas. 5 horas. ¿Vale? Ahora, aquí algo muy importante también, que tenga esto continuidad en cuanto a las unidades. Voy a llevar esta operación aquí. Yo tengo entonces kilómetros por hora entre kilómetros por hora al cuadrado. Esto es más o menos reescribiendo por hora al cuadrado. Si estoy reescribiendo esto, mis unidades nada más, entonces aquí yo tendría kilómetro por hora al cuadrado entre kilómetro por hora, ¿no? Este se va para acá y este se va para acá. ¿Sale? Kilómetro por hora cuadrada y kilómetro por hora. Esto se va y solamente nos queda hora. Y es lo que finalmente nosotros obtuvimos aquí. La unidad en hora. Eso también debe de tener continuidad, debe de ser dimensionalmente correcto a lo que nos pide el problema, tiempo. ¿Sale? Bueno, eso sería entonces para el ejercicio 2. Para el ejercicio 3. Para el ejercicio 3 tenemos la velocidad de la luz en el vacío es C igual a 984.251.968.5 pies por segundo. Velocidad está en pies sobre segundos. La luz del sol tarda en llegar a la Tierra 6 minutos y 19 segundos. Calcular la distancia entre el sol y la Tierra en kilómetros. La distancia entre el sol y la Tierra. Tengo yo velocidad. El problema me da velocidad, que es igual a esto, 984.251.968.5 pies por segundo. Y tenemos que hay un tiempo que es 6 minutos 19 segundos.
y nos pide calcular la distancia. Profe, ¿N qué es? N, ¿dónde está N? Es un V, ¿no? Se refiere a la V. ¿Esta? V. Velocidad. Ajá, velocidad. Es V. Perdón, profe. Sí, y luego T es el tiempo, 6 minutos 19 segundos. Pero nos lo pide en kilómetros. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Pues pasar kilómetros. Ajá, nos piden kilómetros. Entonces, hay que pasar estos pies a kilómetros. ¿Vale? Solamente serían los pies a kilómetros. ¿No son 150,000 kilómetros? 150,000. Bueno, pues habría que hacer la conversión, que es los 984.251.968.5 pies sobre segundo, multiplicarlo o dividirlo entre el valor, bueno, multiplicarlo por el valor de un pie a kilómetro. ¿Cuánto equivale un pie en kilómetro? ¿No? Hay que hacer la conversión. Un pie a kilómetro es aproximadamente igual a 0.0003048. ¿Vale? De un pie a un kilo, el valor que tiene un pie en kilómetro es 0.0003048. ¿Sale? De hecho, aquí vamos a escribir esto. Entonces aquí tendríamos pies sobre segundos. Estoy convirtiendo pies a kilómetros, ¿sale? Para convertirlo necesito la equivalencia del pie en kilómetros y es 0.0003048 kilómetros. Por lo tanto, aquí tienen ustedes que multiplicar, ¿no? Esos 984.251.968.5 pies sobre segundos por 0.0003048 kilómetros. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que estos pies se van y tendríamos entonces aquí kilómetros sobre segundos. Ahora sí, ya pasamos toda la dimensión a kilómetros. Hay que multiplicarlo. ¿Cuánto les da? 300,000, profe. Ok, entonces aquí tendríamos 300,000 kilómetros sobre segundos. Ya tenemos ahora sí el valor en kilómetros, pero de la velocidad. Y ahora nos falta calcular la velocidad de la luz en animación, ok. La luz del sol tarda en llegar a la Tierra. 19. Calcular la distancia. Entonces hay que calcular esa distancia. ¿Cómo calculamos la distancia? Si tengo velocidad y tiempo. Recuerden que hay una ecuacioncita muy sencilla. ¿Se puede usar la de velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo? Así es. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Sí? Profe, Ya pero primero tengo... tenemos que pasar minutos a segundos, ¿no? no tenemos minutos. Sí, a ver. Sí, son- Sí, exactamente. Nos falta entonces pasar estos 6 minutos a segundos, efectivamente. Todo a segundo. ¿Cuánto sería entonces aquí? Sería los 6 minutos por 60 segundos, ¿no? 360. Más los 19. Ok. Entonces, es pasar ese tiempo a segundo, todo a segundo, efectivamente, gracias. Sería entonces 6 por 60, 360, más 19, 379 segundos. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicar estos 300,000 kilómetros por segundo por el tiempo, que ya es 379 segundos. Y esto entonces nos proporciona distancia. Vamos a poner entonces
que es igual a la distancia. ¿Sale? Segundos entre segundos se van y entonces quedaría 300,000 por 379. Y nos quedaría en kilómetros. ¿Cuánto les da 300,000 por 379? Voy a quitar esto. Aquí partimos de esta velocidad que es igual a distancia sobre tiempo y despejamos distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Cuánto les da 300,000 por 379? Bueno, hacen los cálculos. A ver, en el cuarto ejemplo, tenemos entonces, una moto está detenida en un semáforo. Cuando se pone en verde, el motorista acelera durante 40 segundos. Tenemos... que a 40 segundos a razón de 0.3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, tenemos aquí aceleración que es igual a 0.3 metros sobre segundo cuadrados en un tiempo en t igual a 40 segundos. Una moto está detenida en un semáforo y cuando se pone en verde, el motorista acelera durante 40 segundos a razón de 0.3 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, la aceleración sigue siendo constante. Se han fijado en los ejercicios anteriores, también la aceleración ha sido constante. Nos proporciona el tiempo. ¿Y qué más? ¿Qué velocidad alcanza la moto y qué distancia recorre en dicho tiempo? Solamente nos da valores de aceleración y de tiempo. De hecho, aquí se ha estado volviendo muy sencillo. Tenemos entonces... para este ejercicio, pues tenemos valores de aceleración y tenemos valores de tiempo. Con los valores de la aceleración y los valores del tiempo, podemos calcular entonces la velocidad, ¿no? Primero nos pide qué velocidad alcanza la moto y después nos pide qué distancia recorre en dicho tiempo. Pero con los valores que nos está proporcionando el ejercicio de aceleración y de tiempo, pues yo primero puedo calcular la velocidad final a partir de esta ecuación. ¿Vale? De esta. Entonces, sería, no tengo velocidad inicial, entonces eso sería 0. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Y entonces velocidad inicial no tenemos, por lo tanto, mi velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. ¿Qué tienen que hacer? Solamente sustituir, aquí prácticamente es 0.3 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que es 40 segundos. Y eso les debe dar una velocidad, ¿vale? La velocidad que nos está pidiendo el ejercicio, la velocidad final que está alcanzando esa moto. Ahora, la distancia. Nos está pidiendo una distancia. En la primera ecuación no puedo obtener distancia. En esta no puedo obtener distancia. En la segunda, tengo de hecho aceleración, tengo velocidad. En la segunda, ya podemos obtener una distancia que es x menos x0. X menos x0 es distancia, ¿sale? Entonces aquí puedo yo despejar para poder calcular esa distancia. De hecho, aquí vamos a hacer x menos x0 será igual, no hay velocidad inicial, mi velocidad final
al cuadrado entre el doble de A. ¿Sí? Esto denota posición. Esto denota distancia. Estoy despejando la segunda ecuación. Ya tenemos velocidad final. Tenemos aceleración, entonces también podemos obtener la distancia, sin la distancia, a partir de esos parámetros. Entonces, a ver, ¿cuánto les da? X menos X0 es igual a la velocidad final que van a calcular. Entonces, aquí tendré que calcular esto. 0.3 metros sobre segundo al cuadrado por 40 segundos, todo esto al cuadrado, entre el doble de la aceleración, que es 0.3 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces ahí lo calculan esa posición. Ya está prácticamente declarado ahí. El quinto ejercicio. En el quinto ejercicio tenemos en una competencia ciclista, un competidor recorre en la primera etapa 100 kilómetros. Tenemos una primera etapa de 100 kilómetros. Llamaremos esto como está en unidades de distancia, pues de 1 igual a 100 kilómetros, y nos da un tiempo en 2 horas 19 minutos. Y en la segunda etapa recorre 210 kilómetros, ¿ok? Nos da también una distancia de 210 kilómetros en 4 horas. Tiempo igual a 4 horas 6 minutos. 4 horas 6 minutos. ¿Cuál será la velocidad media del ciclista en kilómetros por hora? En kilómetros por hora. Ahí se va a Ok. usar la fórmula que tiene el entre 2, ¿no, profe? Así es, esa entre 2, efectivamente. Pero recuerden que aquí, bueno, hay que recordar que pues sí se tiene que leer bien esta parte, porque aquí aparece. Tenemos en una competencia ciclista, un competidor recorre en la primera etapa, pues estamos hablando de etapas, no de una carrera continua, ¿sí? No estamos hablando de una carrera continua, estamos hablando de etapas. En la primera etapa, recorre una distancia de 100 kilómetros en 2 horas 19 minutos. Inicial y una distancia final, como para poder hacer una resta, ¿sí? y tener la distancia total. No, porque ya nos está dando aquí las distancias totales. Las distancias totales en la primera etapa es 100 kilómetros en este tiempo. En la segunda etapa es 210 kilómetros en 4 horas 6 minutos. ¿Sale? Entonces son 2 distancias que ya se obtuvieron las distancias finales, las distancias totales. Bueno, vamos a regresar a la ecuación para poder ver esto. Tenemos... acá está. ¿Sale? Entonces tenemos prácticamente, si nosotros tenemos distancia y tiempo, ¿qué podemos obtener? Como dice su compañera. Si tenemos distancia y tiempo ya totales, no es una distancia inicial ni una distancia final, son distancias ya totales en etapas o en días posteriores o en etapas diferentes, ¿vale? No es continuo, son etapas diferentes. Entonces tenemos una distancia total de 100 kilómetros en un tiempo de 2 horas 19 minutos. Luego,
una segunda distancia en 210 kilómetros, 4 horas 6 minutos. ¿Cuál será la velocidad media? Efectivamente, la ecuación que estaríamos utilizando es esta, ¿vale? Entonces, ¿qué nos hace falta aquí nada más para poder aplicar esa ecuación? Nos hace falta entonces convertir esto a horas. ¿Cómo denoto esto que esté en horas? Pues entonces aquí sería 2.19 horas y aquí sería 4.6 horas. ¿Vale? ¿Cómo obtengo una velocidad a partir de la distancia y del tiempo? Pues tenemos la ecuacióncita sencilla. Velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. También aquí, velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces tendría yo D1 entre el tiempo 1, vamos a poner aquí tiempo 1, y aquí entonces D2 entre el tiempo 2. ¿Sale? Entonces aquí obtendrían ustedes una velocidad 1 que sería igual a de 100 kilómetros entre el tiempo 2.19 horas. Luego tendrían una velocidad 2 que es igual a 210 kilómetros entre 4.6 horas. ¿Sale? ¿Y eso cuánto les da? 100 entre 2.19, 210 entre 4.6. Lo que les dé ahí, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la ecuación de velocidad final más velocidad inicial entre 2. Entonces, aquí tendríamos cualquiera de estas. Vamos a poner la velocidad 2. Entonces, tendríamos aquí V2 más V1 entre 2. Y esto será igual entonces a 210 kilómetros entre 4.6 horas más 100 kilómetros entre 2.19 horas. Todo esto entre 2. ¿Vale? Entonces, con eso calculamos esa velocidad media. ¿Vale? Bueno, por último, entonces aquí tenemos el ejercicio 6. ¿Cuánto tiempo tardará una partícula en alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora si parte del reposo acelerando constantemente con una aceleración de 25 kilómetros por hora cuadrada? Ahora nos pide el tiempo. Creo que eso está bien sencillo. A ver. Velocidad. ¿Cuánto tiempo tarda una partícula en alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora? Una velocidad final es 60 kilómetros por hora. Si parte del reposo con una aceleración constante de 25 kilómetros por hora al cuadrado. No, pues sí, está bien sencillo ¿no? Sí. Así es, entonces. Pues velocidad inicial es 0, ¿no? Así es, velocidad inicial es 0. Entonces tenemos velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Y aquí entonces es solamente despejar a t, que es igual a los 60 kilómetros por hora entre 25 kilómetros por hora al cuadrado. Y eso entonces nos da en horas. Vaya, eso fue rápido. ¿Sale? Bueno, a ver si hicieron las operaciones y colocamos de una vez las operaciones porque todavía tenemos tiempo. A ver, ¿a dónde nos quedamos? Ya se me perdí. ¿Dónde está? La 3 ya está. La 4. Bueno, la 3 todavía no está. ¿Cuánto les da la 3? La 3, sí, habíamos dicho que es 300,000 por 379. ¿Cuánto les dio ahí? $113,700,000. A la fecha. 113 millones. Ajá.
700,000. Ok, 700,000. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8. Esto lo podemos pasar a 1.1317 por 10 a la 8 kilómetros. ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí ponemos el punto decimal y es 1.137 por 10 a la 8 kilómetros. También ahí se podrá reescribir de esa forma. ¿Será nada más eso? En la 4, ¿qué? En la 4 tenemos que es 0.3 por 40, 4 por 3, 12, 1.2. 1.2 segundos, metros sobre segundos. En la 3. En la 4. En la 5, ¿qué habíamos quedado? Era esta operación. ¿Cuánto finalmente les dio en la 5? Que sería la velocidad. ¿Qué vamos a poner? Velocidad promedio. Profe, ¿Sí? ¿de dónde le salió el 1.2? Bueno, intuí que era 1.2. ¿Cuánto te da? Pero es 0.3 por 40, ¿no? 0.3 por 40, así es. No digas que es 12. 12, sí, profe. Sí, profe, Ok. 12. Perfecto. La de 12 velocidad metros promedio sobre segundos. está ¿Perdón? 45.65. La velocidad promedio. Va. ¿45 qué? 45. .65. Ok. 45.65 kilómetros sobre segundos. Perdón, por horas. Kilómetro por hora. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más? No, miren, aquí había una operación que nos hacía falta. Esta. ¿Cuánto les da aquí la distancia? Esta también nos hacía falta, ¿no? Era del ejercicio 4, que era calcular la distancia, la distancia y la velocidad. Entonces, ya la velocidad ya está, pero falta la distancia. Se hizo falta esta. Esta pertenece al 4. 0.3 metros sobre segundo al cuadrado por 40 segundos. Todo al cuadrado, esa operación todo al cuadrado, entre 2 veces 0.3. Aquí, la parte de las unidades. Tenemos metros. Profe, Vamos a colocar. ahí me dio ¿Qué pasó? 240. Aquí te dio 240. Okay. 240 debe de ser metros. Ahorita vemos, ahorita sacamos lo de las unidades. Será metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica segundos. Y todo esto está al cuadrado. Y luego nos dice que es entre metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí, segundo entre segundo, nos quedaría metros sobre segundo. ¿Sí? Segundo entre segundo quedaría metros sobre segundo. Esto se va y nada más nos quedaría un segundo y todo esto al cuadrado entre metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos debe dar metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado entre metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces aquí, estos segundos con estos segundos se van, metros cuadrados entre metros se van y solamente nos quedaría un metro. Entonces aquí tenemos 240 metros. A todos les dio 240 metros. 240 metros. Sí, profe. Ok, entonces, pues ya. Y 60 entre 25. Voy sacando aquí. 2.4. 2.4. Ok. 2.4 horas. Profe, también tenemos que calcular la velocidad inicial del ejercicio anterior, ¿no? Sí. Profe, ¿va a enviar esta pizarra hoy? Sí, se las envío. A ver, ¿cuál era? No. Esta, ¿verdad? No, ¿cuál era?
Creo que ya todo se encontró. Nada más aquí habría que hacer acotaciones. La de 100, ¿no? Esto que está acá. Todo esto que está aquí, déjame nada más de considerar. Todo esto. Bueno, aquí ya la regué. Todo eso que está aquí pertenece a eso. El 5 era... ¿Qué era el 5? 3, 2. Ah, ya. Velocidad media. Ay, chale. No, estoy confundido. Esto no es para eso. Si esto me pertenece a esto. Y esto de las velocidades promedio sería prácticamente todo esto. Así. ¿Dónde hay un desastre? A 4. Ok, ya está. Ok, ya nada más para no enredar tanto. Bueno, ¿qué era lo que hacía falta? ¿Me comentaban? No, profe, ya nada, ya vi cuál era Ah, ok. mi Va, detalle. va. Sí, esto ya lo voy a compartir. Si no hay otra cosa que agregar a estos ejercicios, pues de una vez lo transformo para compartírselos. A ver, esta clase. Bueno, entonces voy a pasar lista de una vez y vayan formulando alguna